nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos a Tiempos Modernos. Seguro que usted ha oído hablar de la Noche de los Cuchillos Largos. Es uno de los episodios más famosos de la Europa de los años 30, en la Alemania concretamente. No fue ni muchísimo menos la purga más cruenta de cuantas se conocieron en la Europa de aquel tiempo, pero evidentemente ha pasado a la historia por muchos aspectos. La primera gran, purga de Hitler sobre el propio Partido Nacional Socialista, los elementos de homosexualidad que había dentro, al parecer, de la selección de las víctimas, etcétera, etcétera. ¿Qué fue la Noche de los Cuchillos Largos? ¿Por qué lo hizo Hitler? ¿Y qué pasó después? Hoy hablaremos de eso. La expresión Noche de los Cuchillos Largos hace referencia a un episodio del ciclo artúrico, pero en el marco de la historia contemporánea designa expresamente la purga ejecutada por Adolf Hitler sobre los mandos de las secciones de asalto, las SA, la primera milicia del partido nazi. Fue en la noche del 30 de junio de 1934. ¿Qué pasó? Hitler había llegado al poder en enero de 1933, confirmó su mayoría en las elecciones de marzo siguiente y neutralizó a la oposición. Enseguida comenzó un proceso de invasión del Estado por el aparato del partido llamado coordinación, que definió las filas de un sistema propiamente totalitario. Ahora bien, este proceso despertó muchas resistencias. El ejército se resistía a verse fusionado con las milicias nazis. También buena parte de las instituciones del Estado veían con horror la perspectiva de ser fagotizadas por los alborotadores de las milicias del partido. Por su parte, estas, las SA, empezando por su jefe, Ernst Röhm, alimentaban ambiciones muy amplias: hacerse con el control del ejército y aún más, imponer una línea política estrictamente revolucionaria, para lo cual contaban con el apoyo de los sectores más izquierdistas del partido nazi. Para Hitler todo esto representaba un problema mayúsculo, le enturbiaba todos sus proyectos, tanto para conquistar el Estado como para controlar al partido. Otros muchos en la cúpula nazi lo veían de igual manera. Así se tramó la operación, que recibiría el nombre en clave de Colibrí. Hitler citó a los jefes de las SA en un hotel en Bad Wiese. Era la trampa, allí fueron descabezadas las SA. Lo esencial de la Noche de los Cuchillos Largos fue la purga de los elementos más destacados de las SA, pero el episodio sirvió también para desmantelar otros núcleos de oposición, tanto de izquierda nacional como conservadores. En la noche del 30 de junio y días sucesivos cayeron el intelectual Edgar Jung, portavoz de la denominada Revolución Conservadora, el líder Kurt von Schleicher, último canciller antes de Hitler, asesinado junto a su esposa, el veterano nazi Gregor Strasser, líder del ala izquierda del partido, y el político católico Erich Klausener, líder de Acción Católica. Todo esto se justificó por un supuesto complot cuyas pruebas, sin embargo, terminaron revelándose falsas años más tarde. En la Noche de los Cuchillos Largos hubo al menos 85 muertos y 1 millar de arrestos. Dice Spengler que todo César debe, en primer lugar, prescindir de sus pretores. Eso es exactamente lo que hizo Hitler aquel verano de 1934. Fernando Paz, muy buenas noches. Muy buenas noches. La música que ha sonado de fondo se llama Pueblo al Fusil y es una marcha de las SA. Pueblo al Fusil, porque no hay que olvidar que el Partido Nacional Socialista era un partido socialista, revolucionario, popular, contra el establishment, contra la institución. Y en la Noche de los Cuchillos Largos, en buena medida, se trató de frenar eso, de frenar esa deriva, que era la deriva revolucionaria del partido. Claro, es lo que representaba las SA, exactamente, eso. Era una tropa socialista, revolucionaria, nacionalista, que pretendía una sustitución del viejo orden de una forma directa por el nuevo orden nacionalsocialista, mientras que Hitler estaba más por una estrategia distinta que empezaba por el pacto, por pactar con algunas instituciones, con la presidencia del Reich y con el ejército. No olvidemos que el ejército jura fidelidad directamente al presidente del Reich, no al canciller. Y ese fue el motivo básico de desacuerdo, o al menos que hizo saltar todo por los aires. Pero claro, los miembros de las SA y las propias SA procedían de sectores sociales bastante deprimidos, bastante de clase baja o media baja,
Y muchos de ellos eran antiguos combatientes que habían vivido aquello que se llamaba el socialismo de las trincheras y por tanto estaban muy poco o nada dispuestos a pactar con el orden existente, por supuesto. Recordemos básicamente las SA, Sturmabteilung, secciones de asalto, son las que se convierten en la primera milicia del partido en los años duros de la guerra callejera contra los comunistas, fundamentalmente. Vienen muchos de ellos de los cuerpos francos, que son unidades paramilitares que se montan según acaba la guerra para enfrentarse a la revolución comunista, y en realidad eran camorristas de barrio. ¿Para qué nos vamos a decir? Sí, claro. Allí había pues todos los elementos, en muchos casos, que denominaríamos casi asociales, gente con dificultades de adaptación y, por supuesto, luego militantes nacionalistas y creyentes en la idea. Había de todo. Algunas secciones pasaban directamente desde el Rotfront, o sea, desde la milicia comunista a las SA y al revés, ¿no? Sí, es la que tiene compañías, es una historia por ejemplo, ¿no? Sí. Exactamente. Y había muchas secciones de las SA que eran conocidas como las secciones Bistec, ¿no? Que eran pardas por fuera, por el uniforme del partido, y rojas por dentro. Esto era bastante frecuente. De hecho, una de ellas, muy famosa, la de los carniceros de Hamburgo, que era particularmente temible por razones que todos pueden imaginar, la mayor parte de sus miembros pasó del Partido Comunista al Partido Nacional Socialista y viceversa en un par de ocasiones por lo menos. Sí, su extracción era esa, y eso es una de las razones y uno de los motivos de su enfrentamiento con las SS, que es una de las causas de la noche de los cuchillos largos, claro. La situación política en ese momento es que Hitler está consiguiendo, desde su punto de vista, la penetración progresiva del partido dentro del Estado. No hay que olvidar que estamos hablando de un partido totalitario que, por tanto, trata de imprimir toda su huella sobre todo el aparato del Estado sin dejar nada fuera. Esto despierta recelos en la parte del Estado que más teme a la revolución, y fundamentalmente en la institución política, por así decir, en el Estado mismo y en el ejército, claro. Que además ve a Röhm como alguien que trata de apoderarse del ejército para mandarlo. ¿Esto era verdad o no? Es que trataba de apoderarse del ejército para hacer del ejército una especie de fuerza auxiliar de las SA. Nada menos. Y claro, la Reichswehr, el ejército, lo que pretendía era todo lo contrario, que la SA se convirtiera en una fuerza auxiliar del ejército y, sobre todo, no olvidemos que a comienzos de 1934 las SA tienen 3 millones de miembros, nada menos, utilizarlos, digamos, como tropa, ¿no? Una vez que Hitler decida romper con Versalles y superar ese límite de los 100.000 hombres, claro. Aquí la cuestión está en que llega un momento en que interesa la desaparición de las SA, tal y como están conformadas, e interesa por 3 motivos fundamentales. Uno, un motivo de orden público, es muy importante claro, porque se quedan sin objeto, ¿no? de ataque o de defensa, puesto que los enemigos están fuera. Otro, por razones, digamos, de competencia con el ejército, y efectivamente lo que apuntabas es cierto, que pretendían eso. Y en tercer lugar, la ambición de las SS, que pretendían suplantar a las SA. Ajá. Curiosamente, Hitler acaba con las SA asegurando a la Reichswehr, al ejército, que van a ser los únicos portadores de armas en el Reich. A su sombra, sin embargo, crecerán las SS, que desmentirán posteriormente esta afirmación. Y que además serán más, con la guerra, mucho más militares, hasta el punto de construir un ejército propio, ¿no? Que fueron las Waffen-SS. Vamos a ver. A tal efecto se organiza un auténtico expediente de denuncia de movimientos conspirativos. Lo hace fundamentalmente la gente de Himmler, Heydrich, las SS, etc. ¿Qué hay de verdad y qué hay de mentira en la conspiración? Hay una verdad de fondo. En las SA, Röhm, sobre todo, quiere apoderarse del ejército, quiere que el futuro ejército de Alemania esté dirigido por las SA. Abiertamente, en un sinfín de reuniones, denomina a los generales como esos viejos cabrones en varias ocasiones. Naturalmente, él intenta además, y él procura por todos los medios, que esas expresiones lleguen a oídos del ejército, además, para irritarlos, para provocarlos. Eso, a su vez, conduce a que el ejército tenga reuniones con Hitler y, por tanto, de fondo sí es verdad que hay una cierta preparación de una segunda revolución y, sobre todo, un intento de suplantar al ejército. Ahora, tal y como fue orquestado por las SS, por la Gestapo, desde luego la acusación en sí es absoluta, rotunda y manifiestamente falsa. Puestos a delatar la conspiración, la cosa se empieza a extender incluso a otros ámbitos, a los ámbitos de los extraserianos, es decir, al ala izquierda del Partido Nacional Socialista, por la derecha al ex canciller Schleicher y a su portavoz Jung, que eran, digamos, conservadores nacionales, a los católicos también, que hay uno de ellos. ¿Aprovecharon la jugada o qué? Aprovecharon la jugada para quitarse de medio, efectivamente, a parte del ala derecha, del ala izquierda, porque las SA eran sobre todo el ala izquierda en cuanto a esos proyectos, pero que eran vagamente revolucionarios, pero sobre todo, digamos, por su procedencia social, que era una de las cosas que causaban un mayor rechazo. Había una cuestión de clasismo entre el ejército y ellos. Sí, eran el lumpen. Claro, sí, claro. E incluso entre las SS y ellos, también lo había. En las SS, la mitad, un poquito más de los altos mandos de las SS tenían por lo menos un doctorado, ¿no? Mientras que
la SSA no tenían formación ninguna. Entonces, indudablemente hay mucho de eso. Pero la izquierda nazi, sobre todo, estaba más representada por Gregor Strasser, aunque este estaba desde diciembre, estaba descabalgado. Sí. Y utilizaron, digamos, la circunstancia para quitárselo de medio. Y lo mismo con los miembros de la Revolución Conservadora y con algunos que tenían poco que ver, con Klausener, por ejemplo, el jefe de la Acción Católica, sí. O con von Kahr, el que había procurado en Baviera, el que había causado en Baviera el fracaso del PUS de 1923, ¿no? O sea, se quitaron a los enemigos más inmediatos. Y luego el caso de Jung, por supuesto, que a la vez era el auxiliar más directo de von Papen y el que le había escrito el célebre discurso de Marburgo, donde von Papen atacó pues el desorden público que había instalado en Alemania por causa de las SA. Hay que recordar que von Papen es vicecanciller en ese momento, si no me equivoco, y es detenido en su casa. Sí. En la noche de los cuchillos largos. Es una cosa formidable. Sí, y a von Schleicher, que era el gran factotum de la política alemana hasta entonces, lo matan con su mujer, efectivamente. Sí, así es. O sea, von Papen estuvo a punto de ser liquidado. Qué barbaridad. En lo que concierne específicamente a la liquidación de las SS, lo que hace Hitler es citarlos en este balneario, hotel precioso, por cierto, que aún hoy existe, de Bad Wiese, y ellos van allí todos, claro, los ha citado el jefe, allá vamos nosotros. Y esa noche van y los liquidan. Así es, y además el caso de Röhm, Hitler lo detiene personalmente. Parece ser que además Röhm en ese momento estaba acompañado de algún jovencito que era de los que le solían hacer compañía. Ciertamente las SA se habían constituido como una especie de lobby, diríamos hoy, en su cúpula de lobby de homosexuales. Esto es una cosa que efectivamente que se subraya siempre y que vale la pena comentar un poco, porque al menos de los que se cuenta luego, testigos presenciales, al menos 2 de los jerarcas de las SS sorprendidos aquella noche allí, en la noche estaban acompañados por de las SA, perdón, acompañados por otro SA. Sí, y además muy jovencitos, por cierto, normalmente. Sí, había habido, antes de la llegada de Hitler al poder, había habido acusaciones de la izquierda que incluso habían llegado a los tribunales, fundamentalmente contra la cúpula de las SA, pero también contra las juventudes hitlerianas, que, como digo, habían llegado a los tribunales porque les habían acusado de perversión, como se decía entonces, que eran, en fin, haciendo alusión a las relaciones homosexuales con jóvenes, ¿no? Y había habido toda una campaña por parte del KPD, del Partido Comunista, y del SPD, denunciando las actividades homosexuales dentro del partido nazi, ¿no? Es un hecho, y además, digamos que de algún modo los nazis, los más militantes, tampoco hacían un secreto de esto, porque era casi una prueba de virilidad, en cierto modo, ¿no? Era una afirmación. Sí. Exactamente, en ese sentido, ¿no? Sí, el viejo homosexualidad militar espartana, ese tipo de cosas de las que se habla tantas veces y que es tan difíciles de entender 2500 años después, ¿verdad? Pero bueno, bien. O sea, esta era la situación. Bueno, a partir de ese momento, realmente, desde el punto de vista político, a pesar de lo cruento del episodio, el camino lo tiene libre Hitler. Claro, es el último episodio de la toma del poder realmente, completado, si se quiere, con algo que sucedió justo un mes después, el 2 de agosto, que es la muerte de Hindenburg. Y eso ya definitivamente es el remate de la toma del poder de Hitler. La muerte de Hindenburg le permite a Hitler que ese mismo día el ejército le jure fidelidad ya no a la Constitución alemana, a la Constitución de Weimar, sino a la persona de Adolf Hitler, a Adolf Hitler como canciller del Reich, pero nombrándole incluso en el juramento, ¿no? Por tanto, es el asalto final. Y a partir de ese momento es cuando se consolidó realmente el régimen nacionalsocialista como lo conocimos después. Fernando Paz, muchísimas gracias. Un placer, y hasta el próximo día. Y ustedes, como siempre, muchísimas gracias. Buenas noches.